¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así la plataforma les avise cuando se sube un nuevo video. Se están subiendo videos a cada rato, varios videos a la semana. Entonces es interesante que estén suscritos de esa forma. Bueno, nos acompaña como siempre desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola a todos los oyentes, nuestro respeto en este mes de septiembre del año 2025, reiteramos una vez más, GB Latam TV significa Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV y en un nuevo programa de Verdadera Justicia. Así es, Jorge. Como es habitual en el programa, se basa, reiteramos una vez más, en las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni para este tiempo. Pero los hechos determinantes de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos ocurren a diario. No podemos soslayarlos y omitirlos. Así que, adelante Jorge. Bien, uno de esos hechos que no podemos omitir, debe la humanidad tomar conciencia de lo que sucede en la Franja de Gaza. Vamos con un nuevo informe de JP más en español, titulado Bombas, hambre, Gaza agoniza. Bueno, la brutalidad del sionismo queda a la vista, ¿no? Sí, antes del informe que anunciamos de JP más en español, vimos como ayer nomás Israel derribaba ya los edificios, los últimos edificios que van quedando en pie en Gaza. Vemos el informe ahora, Claudio. Durante meses hemos visto estas imágenes desgarradoras, niños y ancianos muriendo de hambre en Gaza. Ahora la ONU se atreve a confirmar lo que ya era imposible de ocultar, que sí existe una hambruna. Un organismo de las Naciones Unidas que mide el hambre en el mundo reconoció lo que todos ya sabíamos. Más de 500.000 de personas enfrentan condiciones catastróficas, hambre, indigencia y muerte. El culpable tiene nombre: Israel. Con su asedio, bombardeos y bloqueos totales, ha convertido el hambre en un arma de guerra. Nos morimos de hambre lentamente cada día. Las balas nos matarán rápidamente. Ofensivas que reducen barrios enteros a polvo, bloqueos que impiden comida y medicinas, el 98% de las tierras de cultivo arrasadas y hasta la pesca prohibida. El resultado, una crisis planificada para quebrar a un pueblo entero. Lo que dicen las cifras es brutal. 132.000 niños menores de 6 años sufrirán desnutrición aguda en los próximos meses. 55.000 mujeres embarazadas y lactantes necesitan apoyo urgente para no morir con sus bebés.
Pero el hambre es solo una de las armas de Israel. La otra, igual de despiadada, son los ataques contra lo poco que aún sostiene a Gaza, sus hospitales. El complejo médico Nasser, el principal centro de salud del sur del enclave, fue blanco de repetidos bombardeos que dejaron a varios muertos. Entre ellos 5 periodistas que se suman a la lista de más de 270 comunicadores asesinados desde que comenzó el asedio. Con más de 60.000 muertos, Gaza no conoce de sitios seguros, ni en los barrios, ni en los campos, ni siquiera en los hospitales. El plan de exterminio de Israel contra miles de palestinos avanza sin freno, incluso por encima de la condena global. ¿Qué podemos decir ante esta barbarie que no hayamos dicho? La gente se pregunta, ¿cómo es posible que nadie haga nada? La gente se desespera, se moviliza en distintas partes del mundo. Hay una flotilla de varias embarcaciones que van desde Barcelona y de distintos puntos de Europa hacia Gaza, llevando alimentos y necesidades básicas, medicinas, en fin, y han sido amenazados de que van a ser tratados como terroristas. Hay grandes activistas, actores y todo, gente de distintos ámbitos y de 80 países distintos. En fin, ¿cómo es posible que nadie pueda hacer nada? Esta es la evidencia de una dictadura mundial. No es Netanyahu. Netanyahu solo no puede hacer nada, ni siquiera con Estados Unidos al lado. Si no estuviera el poder del dinero de la dictadura mundial que estamos en este momento teniendo y que no vemos, no podía hacer todo lo que hace. Ya no existe la ONU, no existe la CPI, no existe la Haya, no existe nada, no se acabó el derecho. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte es el que tiene el dinero. Ese es el que pone las reglas. Ahora, Netanyahu abiertamente, algo que escondió por años y por años, ahora lo dice, vamos por el Gran Israel. Y lo tienen los soldados en sus uniformes acá. Vamos por Israel significa que van a comerse a Jordania, se van a comer al Líbano, a Siria, parte de Irak y parte de Egipto. Y varios países árabes ya están reclamando. Pero a pesar de eso no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque no pueden, porque son esclavos del dinero también. Esa es la realidad, mis queridos. Por eso que vemos esta barbarie que estamos empezando a ver ahora, y lamentablemente, mis queridos telespectadores, la vamos a ver en muchos países más. Y también nos va a afectar a nosotros. Eso es lo que estamos viviendo. Tenemos que ver de una buena vez la realidad. La dictadura mundial está en pleno, y esa es la evidencia. Adelante, Jorge. Vamos a un segundo informe, esta vez de Deutsche Welle, más conocido como DW, que significa Onda Alemana, la agencia alemana de noticias, que nos dice que la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, que la conducta de Israel en Gaza cumple la definición de genocidio. Como decía recién la periodista, esto es algo ya programado. Adelante. La Asociación Internacional de Investigadores del Genocidio asegura que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Según este grupo, que está formado por unos 500 académicos, entre los que se encuentran varios expertos en el Holocausto, las políticas y acciones de Israel cumplen los criterios legales para ser calificadas como genocidio. Asimismo, considera que se han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Israel ha negado estar cometiendo genocidio y califica las acusaciones como antisemitas. Timothy Williams es vicepresidente segundo de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio. En una entrevista a DW grabada anteriormente, explica qué acciones específicas han llevado a su asociación a concluir que el gobierno de Israel comete genocidio en Gaza.
Es una acumulación de diferentes actos que se han llevado a cabo y que constituyen el crimen de genocidio. Un crimen se considera como genocidio cuando ocurren 5 actos. El primero es el asesinato, y ya hemos visto más de 60.000 asesinatos. Se han cometido daños físicos y mentales. Existen más de 140.000 heridos y muchos más con afecciones mentales. Creo que también es importante destacar el hecho de afectar las condiciones de vida y la calculada destrucción de los residentes. Todo eso lo hemos visto. También la destrucción de campos agrícolas, bodegas de alimentos, panaderías. Eso produce una situación de hambruna. 90% de los hogares han sido destruidos. Además, se cuentan ataques deliberados a personal de emergencia y las limitaciones impuestas para la entrada de ayuda. Por eso, la mayoría de los miembros de la asociación consideran que son acciones que pueden constituir genocidio. Y todo eso producido con intención, que es condenado por la Convención de Ginebra. Bien, noticia del 4 del 9 del 2025. Para que quede claro, como decía la periodista, esto es un plan muy bien llevado a cabo, planificado con anticipación, lo que sucede en Gaza, el exterminio, la hambruna. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, reveló este miércoles 3 del 9 del 2025 un plan para que Israel se anexe el 82% de Cisjordania, a pesar de las advertencias hechas por naciones como Emiratos Árabes Unidos, que les dijo que esto significaría el fin de su integración en Medio Oriente. Según informó The Times of Israel, es hora, dijo este ministro de Finanzas, es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria y eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra y establecer un Estado terrorista en su corazón, expresó este ministro de Finanzas Smotrich, refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico. El plan forma parte de una estrategia para evitar a nivel internacional el reconocimiento de un Estado palestino. Nunca podemos permitir que una amenaza existencial se establezca entre nosotros. Después de décadas de vacilaciones, es hora de decirlo claramente y actuar en consecuencia, y por eso el objetivo de la soberanía es de una vez por todas eliminar al Estado palestino de la agenda. Como se ve, estas declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, nos confirma el plan que están llevando a cabo, planificado, con mucho tiempo de anticipación. Claudio. Sí, efectivamente, como tú dices, este plan del Gran Israel, que es en el fondo el plan final, es un plan que fue elaborado por el sionismo y los neoconservadores el año 1996. Y Yasser Arafat dio las primeras luces, y por eso que no lo dejaban participar en la ONU. Pero, y ahora ya perdieron la vergüenza y lo dicen abiertamente. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el 7 de octubre del 2023 es muy extraño lo que pasó.
Recordemos que Hamás fue creado por el Estado de Israel para sus propósitos, así como Al-Qaeda y el ISIS fue creado por Estados Unidos para sus propósitos. Estos hicieron lo mismo. Entonces, Hamás es un instrumento de Israel para sus propósitos. Y todas esas facilidades que encontró Hamás el 7 de octubre del 2023 nos llevan a pensar aquello. Adelante, Jorge. Bien, a raíz de esta barbarie, de este genocidio, de esta hambruna, el periodista italiano Giorgio Bon Giovanni nos escribió al mundo, a todos nosotros, un artículo titulado Israel y Netanyahu, se implementa el Mein Kampf de Hitler. Mein Kampf es el libro escrito por Hitler, donde en dicho libro nos decía lo que iba a implementar o lo que quería implementar como ideología para toda la humanidad. Reiteramos, título: Israel y Netanyahu, se implementa el Mein Kampf de Hitler, por Giorgio Bon Giovanni. Y nos dice: en los últimos meses, a medida que se intensifica el genocidio en la Franja de Gaza, han aumentado las acusaciones contra el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu y por parte de diversos observadores, activistas e incluso algunos sobrevivientes judíos del Holocausto. Estas acusaciones hablan de políticas que recuerdan inquietantemente la ideología y las prácticas descritas en Mi lucha de Adolfo Hitler, el texto fundacional del nazismo que predicaba el apartheid, la supremacía de la raza aria y la limpieza étnica de quienes se consideran indignos de existir. Esta comparación es dolorosa, recordando las atrocidades perpetradas por ese régimen, el nazi, pero en ciertos aspectos probablemente sea inevitable hoy en día. En Mi lucha, Hitler esbozó la idea de una raza elegida, destinada a dominar durante 1000 años, eliminando a enemigos como judíos, gitanos, personas con discapacidad y otros grupos considerados inferiores. Algunos críticos argumentan que, de manera preocupante, la retórica y ciertos métodos adoptados hoy por el régimen israelí hacia los palestinos, particularmente en Gaza, reflejan una ideología de exclusión y opresión que rememora esa antigua y cruel visión. Hablamos del sionismo, una ideología supremacista y colonialista de origen europeo como el nazismo, que aspira a crear un Estado-nación solo para los judíos en la tierra que Dios les prometió. Durante casi un siglo, el sionismo ha ensangrentado la tierra de Palestina, llevando a cabo una limpieza étnica contra el pueblo palestino que la habita. En mayo de 1948, durante la Nakba, la expulsión forzosa de 750.000 palestinos que precedió al establecimiento del Estado de Israel, David Ben-Gurión, primer ministro israelí de aquel tiempo, habló sin vacilar de utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y la eliminación de todos los servicios sociales para expulsar a la población árabe de Galilea. O sea, lo que estamos viendo hoy. Las mismas palabras, los mismos conceptos fueron expresados por otros líderes israelíes y por el propio fundador del sionismo,
Theodor Herzl, que dijo: intentaremos expulsar a la población pobre más allá de la frontera. Los palestinos son vistos y tratados como una población indeseada e inferior, como lo fueron los judíos durante la era nazi-fascista. No es casualidad, dice el periodista Giorgio Bongiovanni en su escrito, no es casualidad que Israel sea considerado por las principales organizaciones internacionales, incluida la israelí como B'Tselem, como un régimen de apartheid. Esta es precisamente la naturaleza del sionismo y no contempla ninguna conciliación con los palestinos, sino su exilio o simplemente su eliminación. En este sentido, la postura del actual gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, representa la interpretación exacta de los valores fundacionales de Israel. Analicemos la actualidad, dice el periodista Bongiovanni. Ahora que el ejército israelí ha diezmado la capacidad militar del grupo Hamas y otras facciones palestinas, Netanyahu aún afirma, a pesar de la oposición de los líderes de las fuerzas de defensa de Israel y los familiares de los rehenes, que ocupar permanentemente la franja de Gaza, como estamos viendo en estos videos que estamos pasando, expulsando a cientos de palestinos desplazados que viven allí. La presencia de Hamas es una excusa miserable y cada vez más personas en el mundo lo han comprendido. Durante años, el gobierno de Netanyahu ha sido acusado por numerosas organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad judía internacional, incluidos sobrevivientes del Holocausto, de implementar políticas segregacionistas, deportaciones masivas y uso desproporcionado de la violencia que, en su opinión, roza el genocidio. Estas voces denuncian la solución final, contemporánea contra los palestinos, subrayando el surgimiento de una nueva y peligrosa ideología nacional judía que implícitamente exige métodos de exclusión y exterminio. Una de las voces más conmovedoras y autorizadas de aquel holocausto de Hitler es la de Aho Meyer, un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que en su vida criticó repetidamente el uso del holocausto como justificación de políticas violentas y afirmó con firmeza: nunca más debe aplicarse a nadie, incluidos los palestinos. En varias entrevistas y discursos, Meyer denunció que lo que Israel está haciendo a los palestinos me recuerda a lo que los nazis me hicieron a mí. Estas palabras pronunciadas por alguien que experimentó en primera persona el horror del Holocausto representan un poderoso recordatorio de la necesidad de evitar de toda forma la opresión e injusticia donde quiera que se manifieste. La historia nos enseña cómo el pueblo alemán, tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, tuvo que lidiar con la ideología inhumana del nazismo y el horror de los campos de concentración. Esperamos que la sociedad israelí, toda en su conjunto, también reflexione sobre el hecho de que una política de opresión y exclusión extrema corre el riesgo de repetir lo peor de la historia, y ya lo está repitiendo. La situación actual en Gaza, marcada por 62.000 víctimas, 2/3 de ellas mujeres y niños, la destrucción de infraestructura esencial y sensación generalizada, desesperación entre la población palestina, amplifica la preocupación internacional. Numerosos activistas e intelectuales advierten contra la escalada de violencia que corre el riesgo no solo de prolongar aún más el conflicto interminable, sino también de alimentar el odio y las divisiones difíciles de sanar. Algunos analistas señalan que
Si bien Hitler aspiraba a conquistar el mundo militarmente, la versión contemporánea de la supremacía de Israel demuestra otra cosa. También se manifiesta política, financiera y culturalmente, con grupos poderosos que influyen en la dinámica internacional. Sin embargo, este control no conduce a una impunidad absoluta. Por el contrario, amplios sectores de la comunidad internacional están creciendo en conciencia y movilización para poner fin a las injusticias y promover una solución pacífica inmediata. Lo mismo ocurrirá con Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto internacional y todo su gobierno. El mayor desafío sigue siendo evitar una escalada militar devastadora que podría poner en peligro la coexistencia entre palestinos e israelíes en una zona de gran importancia geopolítica. Comunidades de todo el mundo, incluidos muchos grupos judíos antisionistas, exigen una profunda revisión de la política de Netanyahu y una solución justa y duradera basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todos. La historia, dice el periodista Giorgio Bongiovanni, la historia ya ha demostrado los horrores que pueden surgir del extremismo y la intolerancia. Hoy más que nunca es crucial extraer las lecciones correctas si Israel no quiere desaparecer. Sí, porque Israel corre el riesgo de ser aniquilado, tal como lo fue el nazismo de Hitler. Aniquilados, insistió el periodista Bongiovanni. Los regímenes que han ensangrentado pueblos e historia están destinados a implosionar. Y esto en la versión secular de la historia, o sea, secular de la historia humana. Luego hay otra versión, la de los creyentes, y es la siguiente. Si existe un Dios de Israel, y lo existe, ese mismo Dios es el Padre de Cristo, Abraham y Moisés. Es el Padre de ese pueblo, el protagonista de la Biblia. Y ese Dios intervendrá tarde o temprano. Y no es la cabeza de un régimen este Dios, sino la manifestación de la justicia, la verdad y la vida. Concluyó el periodista Giorgio Bongiovanni sobre la situación que viven los palestinos en la Franja de Gaza. Claudio. Sí. Bueno, eso confirma claramente todo lo que hemos estado exponiendo y mostrándoles a ustedes, queridos telespectadores. El supremacismo que ellos imponen, ellos ven a Palestina como pueblos inferiores, como razas inferiores, los tildan de animales humanos. Ya en su tiempo Menachem Begin les dio un calificativo monstruoso, y en el Knesset hablaba contra ellos, que eran menos que humanos, así que había que destruirlo. Esto es una cuestión que viene de ellos de hace mucho rato, como decías tú también en el artículo que leímos. Ben Gurión, que viene de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que incluso estaba de acuerdo con Hitler en el exterminio,